¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 60, demencial, si me preguntan a mí, sobre todo pues porque este es un género que se lee poco, se vende poco, se publica poco y que siempre se dice, no, pero usted ¿por qué tiene un podcast del género del cuento si nadie está interesado en eso? Bueno, pues acá a través de este tiempo hemos descubierto y mostrado de distintas maneras que sí existe un interés particular por este género tan bonito y tan bacano. Entonces pues yo estoy muy feliz de llegar a los 60 capítulos de este proyecto y pues no queda más sino agradecerle a todos los que oyen, usted que está del otro lado que está oyendo esto, pues le agradezco muchísimo por ser parte de este proyecto y también o especialmente a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon y que aportan a que Literatus no se quede sin voz y sin aire y podamos seguir trayendo las historias de estos escritores y escritoras que le metieron duro a la literatura. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto. Y el capítulo de hoy es un nuevo uno contra uno, que si usted no sabe es un espacio en el que entrevisto a autores o autoras que me parecen muy tesos y en el que indago en sus estrategias y métodos a la hora de escribir cuentos, porque es un tema que me interesa muchísimo y me parece muy entretenido. En esta ocasión, el invitado es un autor que a los 21 años fue galardonado con el primer puesto, óigase bien, el primer puesto en la tercera edición del concurso de la Cueva, que es uno del que hemos hablado acá en Literatus y que es muy importante. Bueno, él a los 21 años se lo ganó, eso fue en el 2014 y el año pasado, es decir, en el 2023, con su libro de cuentos titulado Todos somos islas, se consagró como el ganador del concurso de cuentos Casa de las Américas. Mejor dicho, dos premios importantísimos, enormes, que se ganó este autor que les traigo hoy. Hablo de Felipe Núñez Mestre, un animal absoluto, se los prometo, cuyo libro de cuentos está compuesto de 9 relatos, de los cuales estaremos hablando, e indagaré por cómo nacieron estos cuentos, qué dificultades tuvo Felipe Núñez Mestre a la hora de escribirlos y construirlos. Y sobre todo voy a indagar en cómo utilizó ciertas estrategias y trucos narrativos para darle muchísimo poder a sus cuentos y tener un libro como el de Todos somos islas, que es una barbaridad. Y por supuesto, Felipe también tendrá que responder qué hizo con la primera plata que se ganó por escribir literatura. Todos somos islas fue publicado por Rey Naranjo Editores en una edición bellísima que si tienen la oportunidad de adquirirla no lo duden porque está muy bonito el libro y pues la calidad por dentro es una locura. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo uno contra uno que me llena de emoción. Bueno, Felipe Núñez Mestre, qué felicidad, la verdad. Estoy muy contento de estar acá hoy contigo hablando de este libro que la verdad me parece muy impresionante y del cual tengo muchísimas preguntas, que es Todos somos islas, que fue publicado por Rey Naranjo, una edición bellísima, bellísima, de verdad que los que puedan comprarla y acceder a ella, pues primero los cuentos están muy tesos y segundo, la edición está de verdad increíble. Pero bueno, antes de empezar a hablar y de entrar de lleno, quisiera saludarte, preguntarte cómo estás en este viernes que estuvo lluvioso hace poco, pero ya como que salió el sol. ¿Cómo va todo? Bueno, nada, Federico, gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia por escucharnos, por interesarse por el cuento. Ha sido un viernes cansado. Yo tengo un horario de oficina muy, muy acorde a la profesión del cuentista, a la de cierto cuentista como Kafka, por ejemplo. Eh, Tengo un oficio muy burocrático, entonces pues acabo de llegar, estoy cansado, quiero dormir, pero generalmente este es el estado en el que escribo, entonces viene muy bien hablar del cuento en este estado y en este momento al final de la semana.
Bueno, ya vamos a ir indagando un poco más en tu vida, pero lo primero que quisiera saber, que es una pregunta clásica acá en Literatos y que es como típica pregunta de entrevista de trabajo. ¿Quién es Felipe Núñez Mestre para esas personas que no saben, que no te conocen todavía? Ok, Felipe Núñez Mestre es un escritor que nació en Valledupar en 1992, que recientemente publicó su primer libro de cuentos, y eso lo tiene muy feliz porque ese libro de cuentos ganó un premio importante, el más antiguo al menos que yo conozca, de los que premian libro de cuentos en el continente. eh, y creo que por eso está acá, por su primer libro, por su premio que está relacionado con ese primer libro y por sus cuentos, creo. Un amante del cuento, un amante de la literatura. Bueno, bien, tengo entendido que eres abogado, ¿no? Soy abogado, digamos que trabajo de abogado, estudié derecho y sobrevivo de la abogacía. Es una profesión que se puede ejercer con bastante dignidad en algunos casos y que sí, y que otros por fortuna también han ejercido a la par de la literatura, lo que da también mucha, eh, sí, es muy reconfortante saber que otras personas también han sido abogadas y han tenido esa doble militancia entre el derecho y la escritura. Claro, eso es una relación muy común en la literatura. Ya mencionabas, sí. García Márquez también estudió Derecho, si no Pero estoy no, mal. son infinitos. Yo creo que en las casas hay como una cierta creencia de que si uno tiene ciertas aptitudes y habilidades hacia las letras, será buen abogado, ¿no? Sí. Y pues obviamente, al menos en mi caso, a mí me mandaron a la universidad, pues para que luego consiguiera trabajo y para que me fuera pronto de la casa, porque pues no gozaba de subvenciones hace muchos años. Entonces mi papá inteligentemente dijo, necesito darle una profesión que lo cualifique lo suficientemente bien. Entonces digamos que en algún punto me persuadió de estudiar derecho, yo me dejé persuadir, y creo que ha resultado bien. En principio fue muy frustrante, sobre todo de los 20 a los 30, pero ahora puedo convivir con eso. Pues si no lo pudiera hacer sería terrible, pero en este momento pues estoy bien con esa relación. Pero sí, creo que hay algo de, mm, de capricho. Bueno, yo soy costeño también, entonces yo creo que también es como que en los departamentos que no son Cundinamarca o que no es Bogotá, pues es común que si quieres hacer algo en tu pueblo tienes que ser o abogado o médico, ¿no? En el mayor de los casos. Y pues yo, no, cuando tuve que decidirme, pues ante las dos profesiones decidí la de abogado. E igual es curioso, siento yo, porque la escritura que busca la abogacía o el derecho es una escritura que no pretende ser bella o nada de ese estilo, mientras que la literatura uno sí busca otros mecanismos y artefactos, ¿no? ¿Cómo lidias con ese hecho de día abogado, de noche escritor? ¿O la escritura es la Sí, 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 misma sí, en tu sí. caso? No, particularmente no. Creo que el texto jurídico casi que le quita el halo de belleza al lenguaje, porque su propósito no es ser bello, sino ser justo, no sé, en algunos casos. Sí, o dar cuenta de otras dimensiones de la realidad. Entonces yo creo que eso me da como cierta frialdad en la relación con el texto como fenómeno, con el texto del lenguaje como fenómeno, pues porque digamos que lo ejerzo desde dos bandos y desde dos orillas que a veces son muy opuestas. Uno tiene versos lindísimos, hay un verso de Paz que dice como albacea de mis huesos, que uno podría decir, bueno, es lindo y albacea es una palabra muy jurídica, pero pues en mi cotidianidad yo creo que pues trato de mantener esos dos lenguajes separados. Yo quisiera saber cómo fue, sí, cómo ha sido esa relación tuya con la lectura y la escritura. Eh, ¿Eres o fuiste de esas personas que empezó a leer desde muy temprana edad y también a escribir desde muy temprana edad? Sé que
pues como a los 21 años ganaste el concurso de la cueva, que pues es una edad bastante, sí, pues es bastante joven, pero ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo se dio la llegada a la escritura, la lectura, además? Yo creo que empieza ahí, digamos que uno puede ir siempre más atrás y más atrás hay otras cosas. Digamos, mi papá me ponía a hacer planas y mi letra era muy fea en el colegio, entonces eh, había unas planas que se inventaba que era traducir las fábulas de Sopo y de La Fontaine. Entonces, hay algo ahí, pero eso no era escritura, pero es como uno de los primeros eh, recuerdos que yo tengo de mí mismo enfrentado a un texto y como el ejercicio consistía en acumular palabras, yo pues a veces prescindía de la transcripción y simplemente inventaba cosas, pues porque el ejercicio era ver un papel lleno de palabras que más o menos daba cuenta de que el castigo estaba funcionando o que la letra estaba mejorando en algún sentido, pero digamos que eso no es escritura literaria, pero sí creo que hay algunos impulsos ahí que tienen que ver con la transcripción y que tienen que ver con la adulteración en la transcripción, que siguen estando presentes en mi escritura, pero que no tienen que ver nada con la literatura como un ejercicio consciente. Y eso empieza, yo creo que justamente con el ejercicio de la escritura del cuento de la cueva. En ese momento, yo estudié aquí en la militar. Fernando Soto Aparicio era el director como del periódico, tenía un rol rarísimo en la universidad. Y entonces yo le llevé mis poemas, los poemas no le gustaron, me dijo que si escribía prosa, y cuando un escritor viejo, la retroalimentación que te hace sobre tus poemas es usted no escribe prosa, es muy grave, porque, sabes, como que generalmente suele ser gente muy generosa en sus comentarios y a mí me preguntó de una vez si yo no escribía otra cosa. Entonces yo sí le dije que tenía un cuento concursando, que lo había escrito como conscientemente, con unos referentes como que yo tenía bastante claros y con una, digamos, como apuesta concreta. Y él me dijo que no me iba a publicar ese cuento porque ese cuento era muy seguro que terminara premiado en la cueva. Entonces, pues nada, yo creo que es una renuncia, como una búsqueda del lenguaje de mi propia escritura. Yo quería escribir, me di cuenta en la Facultad de Derecho, me encontraba de golpe los viernes, los sábados, leyendo hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, a veces leyendo hasta el amanecer. Y a eso me parecía como muy extraño, me daba como cierta sensación trágica de la vida, hasta que yo descubrí que esas eran manías propias de un oficio demasiado antiguo, del oficio de escritor o de escritora. Y eso me reconfortó bastante. Entonces yo cuando comprendí que esas manías pertenecían a un lugar, digamos que empecé a hacerlo más conscientemente y empecé a encaminar mis lecturas hacia mis temas de interés creativo. Y pues salieron unos poemas y luego ante la imposibilidad de publicarlos en cualquier sitio, pues salió un primer cuento terminado. Hay cuentos anteriores, pequeñas fábulas, relatos infantiles, pero sale ese primer cuento que es se llamaba Abracadáver en ese momento, eh, y pues gana el Premio Nacional de Cuento de la Cueva. A mí me toca inventarme una pequeña, ¿cómo es que dicen los concursos? Pequeña reseña biobibliográfica, porque pues yo no, esa es Sí. mi primera publicación. Es, mi pequeña reseña biobibliográfica era literalmente, pues no he hecho nada, esta es su primera publicación y recuerdo que puse algo así como, eh, nunca he participado en un concurso, tomó un taller de poesía en Casa Silva y pues ganó esto y pues nació, no sé. Y creo que sí, fue lindo. Y ahí empieza yo creo que un camino de escritura como más consciente porque pues imagínate tú ganarse un premio con un cuento que yo creo que sí tenía mucho poder, tenía como una capacidad que convenció a jurados que son buenos lectores o que lo eran, que era Julio Paredes, Rafael Baena y Miguel Iriarte. Entonces ellos pues digamos que convinieron en que había que premiar el cuento y yo durante mucho tiempo dije como que hay ahí, porque claro, uno se siente como muy talentoso, uno se siente como con cierto don, pero, pero ser consciente de lo que el don implica también es un poco
complejo, porque a eso le vinieron años de frustración, años de entender que la escritura es un proceso, de que uno no puede, de que no siempre se cae sobre seguro, de que algunos textos fracasan. A propósito del cuento, acuérdate que Cortázar en Del cuento breve y sus alrededores, por ejemplo, dice que escribir un cuento fantástico es como hacer un pastel, y entonces ese pastel del que habla Cortázar consiste en amasar una masa y en golpear a un cerdo. Entonces él recomienda amasar la masa y apalear al cerdo hasta que las dos cosas se mezclen. Y si las dos cosas no se mezclan, hay que botar la masa y soltar al cerdo. Entonces creo que eso habla de, de- de la repetición, y yo creo que la formación de un escritor en su taller pues debe ser repetitiva, porque pues digamos que el oficio no ha cambiado mucho en los últimos, sí, pues seguramente hay prácticas que han cambiado, no se escribe a mano, se escribe a computador, lo que sea, pero desde que se escribe, yo creo que pues el oficio es sentarse enfrente de algo y pues poner palabras, ¿no? Que han sido previamente ideas o previamente texto o previamente lo que sea, pero es un oficio demasiado antiguo, y la fórmula, cuando uno se sienta, pues también está tomando la postura de todos los que han escrito antes que uno, ¿no? Que es o de pie o acostado o sentado, pero ciertamente está uno como siendo el Buda, ¿no? Como cuando los budistas meditan, pues están recreando la posición en la que Buda se iluminó. Y yo creo que el oficio de escritor es ese, ¿no? Como disponerse delante de un soporte que está en blanco y llenarlo con uno, como han hecho otros. Y comprender que eso no es mucho más. Y estar muy dispuesto a fallar, ¿no? Como que eso es parte importante del proceso. Saber que sí, muchas veces eso que dice Cortázar no va a suceder y que simplemente lo único que queda es seguir dándole. Claro, fíjate lo absurdo del caso, ¿no? Como es que no tiene sentido que apalear un cerdo y amasar algo algún día formen una masa homogénea. No hay sentido en eso. Obviamente, a propósito, no hay sentido, pero a veces las razones que nos llevan a escribir no tienen sentido. Estos cuentos de Todos somos islas comenzaron con un interés experimental, y esto yo descubrí mucho tiempo, tardé mucho tiempo en descubrirlo, y es que la vocación del experimento es fallar, no es que dé resultado. No dices como, bueno, voy a echarle agua a estos libros para ver si sacan fuego, ¿no? O sea, lo máximo que te puede pasar es que te tiraste los libros, pero lo que pasa casi siempre es que la hipótesis falla, ¿no? Cuando la hipótesis tiene esa vocación como de decir algo demasiado rompedor, pues casi siempre pues el resultado es que pues te des cuenta de que las cosas sí eran como eran antes de que te plantearas esa hipótesis rompedora. Bueno, y ya que empezamos a hablar un poco de Todos Somos Islas, yo quisiera saber cómo fue creciendo este proyecto. Es decir, te ganas el concurso de la cueva y desde ahí empiezas como con una idea de construir un libro de cuentos, o simplemente los cuentos empezaron a nacer y después fue que te diste cuenta que tenías como un proyecto. ¿Cómo fue eso? Claro, como no había libro de cuentos, porque no había reseña, pequeña reseña bibliográfica, porque esa era mi primera publicación, entonces eso impone pues una pregunta de yo qué quiero escribir. Yo quería escribir en ese momento una novela, pero no me daba tampoco para hacerlo. Tenía una certeza, y es que el cuento se me daba, o había algo en mí que podía hacer o convertirse en un contador de cuentos. Y eso es alentador. Yo creo que quienes nos escuchan y escriben cuentos, yo creo que una de las formas más bonitas de aproximarse a qué tanto uno está cerca de dominar un género. Pueden ser los concursos, pero también pueden ser las revistas. Creo que el otro siempre es un gran interlocutor, y sobre todo cuando es un interlocutor capacitado, ¿no? Cuando o no pasa nada en el concurso y uno tiene que responderse las preguntas que no se quiere responder, y es, bueno, que está fallando en el texto. A ver, las maneras en las que uno no gana en un concurso son muchísimas y a veces exceden la imaginación misma del escritor, pero creo que
lo que sucede en esa espera, pues es uno preguntándose si el cuento es bueno o no, uno revisando el cuento, uno viendo los errores del cuento, y yo creo que esa repetición también en la edición propia es lo que va como decantando como cierta habilidad para contar historias. Y lo otro es que yo siento que el concurso pues brinda, sí, abre esas posibilidades y hace posible esa suerte de milagros y de desconexiones y lo que sea. Entonces, llega la pregunta y es, bueno, yo ya escribí un cuento, el cuento se supone que es bueno, eh, ¿qué más hago? Y pues no tenía energía, no se puede escribir un libro de que este cuento, este libro de cuentos no lo habría podido escribir diciendo, bueno, me voy a sentar 10 horas diarias a hacer más cuentos experimentales que funcionen y que sean... no. Entonces, digamos que fue un trabajo más bien deductivo y es, bueno, que hay aquí de lo que me interesa a mí de la literatura en este primer cuento que es Abra Cadáver y cómo puedo seguir hilando de ciertas pitas y de ciertos hilos que hay por todo el cuento que aparentemente contienen temas que me interesan, pero sí, ¿de dónde puedo jalar? Y ahí me di cuenta, Abracadáver era un cuento con tres narradores en primera persona, hoy está contenido en Todos Somos Islas como El llanto de las bestias, y entonces yo dije, claro, esa fascinación por la polifonía del narrador me gusta, ¿no? Yo había leído recientemente Los Detectives Salvajes y me había fascinado, pero pues cuando terminé Los Detectives Salvajes dije, bueno, esto es muy parecido al ejercicio que hacen los evangelios con la vida de Jesús, ¿no? Como una gente contando la historia de, en el caso de Los Detectives Salvajes, dos poetas que nunca hablan, ¿no? Que es algo parecido a lo que pasa con los evangelios, cuatro manes hablando de un man. Entonces, yo dije, eso es algo que me interesa, digamos, la perspectiva, la subjetividad, el uso de la primera persona es algo que me interesa, dónde está constituida la identidad en la voz, cuáles son qué constituye la voz de un personaje, y qué dice la voz, y qué dice los usos de la voz de la identidad de los personajes. Entonces dije, eso me interesa mucho. Entonces seguí jalando de ahí y entonces llegaron cuentos como Kit Cañaguate, que es un cuento como un poco más oral. Luego estuve en Argentina un tiempo trabajando en un kiosco. Trabajaba en un kiosco en Palermo, que queda en la esquina de Jorge Luis Borges y el pasaje Russell. Entonces ahí llegaron cuentos como una parte del trabajo, como Las acólitas de la luna, que es un cuento sobre una mesera, eh, los cuentos que tratan más sobre trabajo. Y en la pandemia empezaron a llegar los últimos tres cuentos que se escribieron en la colección, que son eh, La sociedad del dolor, Hacia un pueblo sin nombre y el primero, que es La playa del fin del mundo, que yo creo que son cuentos que son más maduros, donde yo creo que hay una comprensión distinta como de mis intereses técnicos. O sea, estamos hablando como, sí, de una ventana de que 8 años. De una ventana así, ponle que Abracadaver se escribió en 2013, puede que Peñagüeta se haya escrito en 2014, hay otra tanda que se escribió entre 2017 y 2018 y una última tanda que se escribió en 2020. Claro, aquí hay cuentos que aparecen en el libro, pero esto pues ha sido descartar cuentos. Yo no he dejado de escribir el cuento desde el cuento de la cueva, ni desde antes, ¿no? Pero sí, o sea, he ido descartando también cosas o cuentos que han ido saliendo del volumen o porque ya son de un Luis Felipe demasiado anterior o porque obedecen a una sensibilidad personal que considero superada o a un problema que considero pues menor en este momento, donde me parece que los personajes ya no cuadran dentro de un volumen, digamos, más complejo. Y eso también me ha enseñado a sí, a entender mi escritura antes de compartirla, ¿no? A saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, dónde están mis límites, qué cosas me interesan. Entonces, claro, son 8 años, 10 años de trabajo, de descartar, pero también como de seleccionar cuáles son esos textos que me iban a gustar
o a representar en esta colección que inició, digamos, por pura suerte, que fue pues con el premio de la Cueva. Bueno, ahí hay muchas cosas interesantes que me gustaría ir como si ahondando. La primera es, ¿qué haces con esos cuentos cuando los tienes? ¿Te gusta o cuando ya te sientes, sí, como cómodo con ellos, mostrarlos, como que haya alguien ajeno que los lea y diga, oiga, esto funciona, esto no? ¿O eres más de esos escritores que dicen, no quiero mostrar mis cuentos, sino hasta que vayan al concurso y yo me encargo de editarlos hasta el final? Bueno, ahí yo pues o sea, hay unos lectores que sí son lectores seguros, hace mucho rato que no muestro lo que escribo. Al principio sí, me encantaba mostrárselos a mis compañeros de la universidad, etcétera. En este momento ya no. En este momento pues me conformo con menos lectores o con lectores que ya me leen desde hace mucho rato. Yo creo que pues la primera lectora es mi pareja, a veces como sí, es como mi primera lectora. Eso me hace sentir muy afortunado. Y ya, porque pues tenemos que hablar, no sé, o sea, es extraño cómo ocurre esa primera lectura, porque yo siento que eso, digamos, la escritura de ciertos cuentos, pues demanda cierta soledad. Y a veces es bonito como salir de esa soledad y mostrar. eh, pero bueno, ese es más una lectura íntima y que a veces solamente queda ahí. Hay cosas que no salen de ahí, que no trascienden de ahí, pero que pues es, digamos, como una de las formas de, del amor que he encontrado también en mi casa y que resulta pues también muy chévere. Pero por fuera de esa intimidad, yo creo que no los muestro hasta que estoy ya muy convencido de de que pueden funcionar. Eh, Tal vez por ahí paso por dos lectores más, de pronto amigos, pero sí, ya en este momento me da mucha vergüenza, por ejemplo, hacerle perder el tiempo a mis amigos con cosas que están mal escritas. Me da mucha vergüenza, sí, porque pues cuando pides ese tipo de favores, le estás pidiendo al otro que te dedique tiempo y que el otro podría dedicar en cualquier otra cosa que no eres tú. Entonces, ante un acto tan egoísta, yo siento que pues lo único que queda es entregarle al otro una versión depurada de uno mismo, que sea interesante o que responda a lo que estos lectores, amigos de todos los escritores y escritoras del mundo, pues no sé, quieren cuando establecen ese tipo de relaciones con uno. Bueno, veo así por encima que hay un trabajo muy depurado en tu escritura, se ve también a través de los cuentos y por eso quiero que entremos a hablar también de técnica, que es algo que me interesa muchísimo, sobre todo por aprender, por venir acá Sí. también a robar un poco. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte es por las aperturas. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el primer cuento tiene una apertura que es muy poderosa y que queda con uno a través de todo el libro, eso es impresionante, que dice, conocimos a Paul por el feo. Ese Paul por el feo tiene un uso que sí, logra muy bien eso, ¿no? Como quedarse en el oído del lector y acompañarlo a través de la lectura. Pero más allá de eso, quisiera preguntarte, ¿qué buscas en las aperturas? O sea, ¿qué buscas tú cuando estás creando la apertura de un cuento y qué tan obsesivo eres con esto de las aperturas? Yo creo que no tanto, aunque quizás sí, pero yo creo que no tanto. O sea, yo creo que soy más bien intuitivo en en la apertura. Y yo creo que la apertura casi en todos estos textos fue lo primero que escribí, casi en todos. O sea, sí, no, creo que casi en todos fue lo primero que escribí. Luego lo pulo un poco, pero soy muy fiel a veces a cómo quiero que empiecen los textos. Sí, con toda seguridad todos empezaron a escribirse por el principio. Y eso es algo que no lo hace todo el mundo. A veces hay personas que empiezan por la mitad. La escritura de la novela también permite a veces empezar por el capítulo 2, luego pasar al capítulo 7, uno luego se vuelve al uno y va armando. En el caso del cuento particularmente, yo creo que todos vinieron así. Eh, y yo creo que eso está bien. A mí me interesa que en el cuento, en esas primeras líneas, esté definido la, la forma del cuento. Yo creo que acabas de decir
las una, dos, tres, cuatro, cinco, seis primeras palabras del libro. Conocimos a Paul por el feo. Y en Conocimos a Paul por el feo hay seis palabras y hay al menos cuatro personas, ¿no? Está Paul, uno, está el feo, dos, y está quien está contando, Sí, que dice conocimos, es decir, que esa persona está acompañada, es decir, que al menos hay cuatro personas en esas primeras seis palabras, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa mucho, que el lector pueda intuir la forma del texto lo más cerca del inicio del texto. Entonces, como estos son cuentos que se proponen como ciertos juegos formales, a mí me interesaba que desde el principio, pues ese juego estuviera explícito para el lector. Tú tienes, por ejemplo, una bala en la familia, donde el personaje empieza a decir algo como arru, arru, cállate, Junior, ¿no? Entonces, sitúa de una vez al lector en una voz, un arrullamiento, dos onomatopeyas. Entonces, sí, me gusta eh, eso. No tanto como no soy perseguidor de la imagen, como sí. de que esas primeras palabras contengan, digamos, la forma. O la fonética o una aproximación fonética de la voz del personaje. Yo creo que si el lector se familiariza rápidamente con esa voz que va a escuchar durante 5, 6, 7 páginas, es posible que le dé al escritor ciertas licencias, ¿no? Ayer leíamos en voz alta Kit Cañaguate y yo decía, ningún costeño habla como Kit Cañaguate, ¿no? Nadie habla así, es un uso que es extraño al lenguaje, pero creo que hay, al lenguaje oral digo, pero creo que hay también un ejercicio de necesito que lo más pronto posible el lector me compre la idea que esto es oralidad y que es una oralidad subjetiva de un señor que está pasando por determinados dramas. Además se dice, pues, o se oye de forma recurrente que la apertura suele dar el tono también para el escritor, ¿no? Como que cuando encuentran esa apertura, ya también ahí empiezan a tener un poco más, sí, como de gasolina para seguir adelante. Sí, 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 estoy de acuerdo y por eso yo creo que esto tiene que ver con lo que te decía ahorita. Yo cuando doy con el inicio ya sé para dónde voy, o sea, no sé para dónde voy en términos de la historia, pero sé qué me está diciendo la forma, al menos en estos textos, Bien. ¿no? El de Hacia un pueblo sin nombre, eh, Bosque revela, por ejemplo, que Olga a las 8 de la mañana ya sabía lo que iba a hacer desde ese momento hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y eso a mí ya me dice, bueno, ya lo que pase es problema de la escritura, pero ya sé hasta dónde va el cuento, o qué es lo que quiero, cuál es el efecto de lectura que quiero conseguir con cierto narrador, o con cierto personaje, o con cierta voz. Y estructuralmente hablando, ahorita mencionabas Kit Cañaguate, que me parece también que en estructura es muy interesante porque tiene el 1-2 del boxeo, ¿no? Como que traes ese concepto del boxeo a la escritura y estructuralmente te funciona muy bien porque es un cuento muy bacano, pero mi pregunta va un poco hacia las estructuras y es, ¿eres una persona, un escritor que anda buscando estructuras, que es un tema que sí que mira recurrentemente o simplemente también se te van dando o vas encontrando las estructuras a medida que vas escribiendo? Yo las busco porque pues formalmente, digamos, a mí me interesan escritores o dentro de la escritura de este libro puntualmente, me interesaban escritores pues que hacían propuestas formales, ¿no? A mí pues me ha parecido, no sé, mucho más interesante Faulkner que Hemingway, por ejemplo, desde la formalidad, aunque Hemingway es un gran escritor, pero siempre me ha parecido, digamos, la forma es algo que me interesa mucho. Eh, y creo que le interesa mucho a la literatura en castellano. Si uno piensa en Don Quijote, Don Quijote es una novela que apela tremendamente de manera barroca, pues, a las formas literarias, ¿no? Es una traducción, pero es un manuscrito, pero tiene autor y algunos capítulos son apócrifos. Entonces yo creo que esa riqueza, digamos, que permite la forma, es algo que me interesa en la literatura en general y como lector. Y yo creo que de la fascinación que me producen ciertas formas, pues nace o la necesidad de replicarlas
o la necesidad de replantearlas o la necesidad de descontextualizarlas o cualquier otra necesidad de orden formal, ¿no? A mí, digamos, hay escritores de la forma que me parecen tremendamente, eh, sí, que me exceden estéticamente, ¿no? Y eso, digamos, Pero lo admiro. Y yo creo que también, dime. no, no, te iba a preguntar ahí interrumpiéndote, como cuáles autores que nos puedas mencionar. Bueno, a mí, por ejemplo, en la parte final de la escritura de este libro, hay un libro de William Bolman que se llama Las historias del arco iris, que era, digamos, uno de los libros que estaba leyendo Foster Wallace mientras escribía La broma infinita. A mí, por ejemplo, la forma del libro de cuentos de los pequeños cuentos de la misoginia de Patricia Highsmith es algo que yo creo que la primera vez que yo leí un libro de cuentos que estaba atravesado por la versión misógina de Patricia Highsmith, que era pues un personaje, digamos, tremendo, y que le pusiera, digamos, este título tan provocador a un libro de cuentos, y cómo esos cuentos van mostrando como unas líderes absolutamente, sí, como que producen como un escalofrío cada personaje, cada crueldad o a lo que es sometido cada personaje, me parece brillante, digamos eso como formalmente, porque fue la primera vez, por ejemplo, que yo vi que un libro de cuentos podía tener como hilo conductor un tema que Sí. excedía a los personajes de cada cuento, comunidad, pero que al final de leer ese libro de cuentos uno se quedaba como con una sensación general, eh, que era el libro de cuentos, ¿no? De la que uno incluso puede prescindir desde que acaba el libro de cuentos de las historias, pero esa sensación con la que queda uno a veces es como mucho más importante. Fue la primera vez que yo lo sentí. A mí me gusta, por ejemplo, no es tan formal, pero me gusta el uso de cierta oralidad en Flannery O'Connor, por ejemplo. Eh, y a mí hay otra cosa que me gusta bastante como cuentista, y es entender que el cuento como unidad narrativa permite que los fragmentos de obras más grandes se representen individualmente en otros contextos y creando nuevos sentidos. Entonces, no necesariamente, pues tendríamos que acudir a cuentistas, sino a novelistas o a poetas. Por ejemplo, a mí me parece tremendo, hay un poema de Sharon Oates, por ejemplo, que se llama El disfraz de mi padre, que es tremendo y a mí siempre me ha parecido, siempre lo he querido como tomar ese poema y hacer un cuento sobre ese poema, por ejemplo. Entonces son ese tipo de cosas que en la lectura no sé, Tres voces, tres mujeres de Silvia Plath, ¿no? Que es un poema, pero uno dice como, coño, tres narradoras, un poema, y cómo esas tres voces van creando unos sentidos absolutamente, sí, que lo dejan a uno como pensando, pero también con una sensación formal, como porque Silvia Plath, o sea, tres mujeres de Silvia Plath se puede llamar perfectamente una mujer y no habría pasado nada, pero creo que esas decisiones son las que me vuelan a veces mucho la cabeza en los escritores de cuento, en los escritores de poesía, en los escritores de novela, y que trato de replicar por admiración o por contradicción, o porque no me gusta el escritor, o porque siento que lo puedo hacer mejor, o porque siento que no lo puedo hacer mejor y quiero retarme a mí mismo a hacerlo mejor. Entonces, porque me gusta el juego que propone, porque me gusta la dificultad creativa que impone, pues porque escribir para el escritor es algo que debe ser interesante, ¿no? Que debe divertir al escritor a veces, no todos los días, pero que el aliciente que da la escritura también es esa dificultad infinita que impone escribir un cuento, escribir un poema, escribir una novela, porque además uno nunca va, no hay satisfacción plena al finalizar una obra, sino como un vacío raro y la necesidad de llenar ese vacío con más escritura, ¿no? Bueno, pero yo sé que yo salto mucho entre temas, pero volviendo un poco, sí, No te regresando preocupes. a todos somos islas, y volviendo al primer cuento, ese cuento tiene un truco que a mí me parece, lo digo con todo el respeto, no truco, pero pues con todo el respeto también de la Sí, 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 narrativa, pero tranqui.
No, no pasa nada. Y que a mí me impresionó mucho, me gustó muchísimo y es un momento en el que, claro, venimos, el cuento está narrado en primera persona, no, pero hay un momento en el que vemos que uno de los personajes se mete al mar y pareciera que ya no estamos narrando en primera persona, sino en un tercera, porque estamos viendo algo que tal vez de pronto no deberíamos ver, ¿no? Pero ese truco tiene un uso, una utilidad muy clara porque después vuelves y lo retomas al final. Y me pareció, pues me pareció una chimba. Pero más allá de eso, quisiera preguntarte por esa clase de herramientas. Es como, bueno, listo, la tenías en la cabeza, en el pensamiento, pues como que dijiste, yo quiero hacer esto en algún cuento, se te fue dando a medida que lo fuiste escribiendo y dijiste, bueno, esto está buenísimo, lo voy a cerrar. ¿Cómo fue eso? Ese cuento lo dibujé. Ese cuento lo tuve que dibujar porque era un cuento que yo quería hacer hace mucho tiempo. No tenía las herramientas para hacerlo. Ese cuento es un cuento que para mí, o sea, si tú me preguntas hoy, ese es mi cuento favorito. Porque yo creo que fue muy difícil de escribir y no se nota. Ese cuento tiene, yo creo que por lo menos 4 o 5 narradores. Y todos los narradores de la primera persona, es una primera persona, pero a veces es Luis Felipe y Juan, esa primera persona a veces es Luis Felipe y Federico, esa primera persona a veces es Felipe y Miguel, ¿sí? Entonces, eso aparentemente es un solo narrador, que es un narrador que siempre está narrando de nosotros, pero el sujeto que es narrado cambia. Es decir, que el narrador, pues, se mantiene, pero el sujeto, digamos, tiene unas focalizaciones distintas. Entonces yo dije, quiero que primero hable el Tropicana y el feo y Bronco, ¿no? Conocimos a Paul por el feo. Ahí están los 4 personajes principales. Paul, el feo, el Tropicana y Bronco. Y luego que Tropicana pudiera hablar desde la perspectiva de él y Bronco, y luego desde la perspectiva de él y de Paul, y luego desde la perspectiva de él y de Enya, ¿no? Entonces, pareciera que es un solo narrador en primera persona del plural, pero pues realmente el narrador se está narrando distintamente en cada una de las estaciones. Y yo quería además, como es un libro de cuentos y yo soy un romántico, yo quería además un cuento con pistola, pues por la cuestión esta de Chekhov, de si hay Claro. una pistola, hay que usar la pistola. ¿Ah? Entonces, quería eso, quería un cuento que fuera muy cuento en ese sentido y que sirviera para explicar qué significa que si vas a meter una pistola, la pistola tiene que usarse, ¿no? Entonces es bobo y es como casi infantil decirlo así, pero desde ahí nació. Entonces hice el esquema como con quiénes eran nosotros en todas las partes del cuento y dije, claro, hay un punto en el que ese narrador tiene que existir, pero donde hay un extrañamiento, ¿no? Que es cuando el narrador pasa de la primera persona del plural a la tercera persona del plural. Está narrando ellos, están haciendo, ¿no? Él está, él ya conecta, no sé qué, y vuelve. Porque, pues es un narrador que es plural, pero también es un narrador que no es fiable, y pues como que ahí hay un despliegue del entendimiento del sujeto narrativo que yo digo, ok, ya, ya andé lo suficiente para poder hacer un cuento así, ¿no? Y que no se vean las costuras. Claro, eso es muy importante porque evidentemente cuando yo lo estaba leyendo y hubo ese momento, yo dije, ¿este man qué está haciendo? Y claro, después cuando llego al final y recojo todo, digo, no, esto no puede ser posible, tengo que volver a leer esto ya mismo para ver qué fue lo que hizo. Y claro, pues ahí está la importancia de eso, de no, no, sí, que no se vean las costuras, la escritura tiene eso y a mí eso me enloquece, me obsesiona mucho y es lo dificultoso que son muchas cosas y la labor del escritor es que no parezca dificultoso. Y eso es muy horrible, no sé qué opinas, es muy horrible porque como escritor también la soledad, hablando de soledad de este libro también, es muy bravo en ese sentido, como no autoflagelarse también y decir, ah, soy una mierda, sino seguir intentándolo hasta que empieces a borrar todas las costuras del cuento. ¿Ya? Y que yo creo que ahí es donde uno está acompañado. O sea, donde uno más está acompañado es en ese momento, donde el escritor que se precia de serlo, o la escritora que se precia de serlo, está en ese punto donde dice, jueputa, no sé si
seguir dándole o botarlo a la basura, ahí está siendo uno con la infinidad de escritores y escritoras que lo preceden o la preceden, ¿sabes? O sea, ahí está uno siendo uno con sus maestros, porque a tus maestros, a los maestros de quienes nos escuchan, a los cuentistas que admiramos, seguramente les pasó lo mismo con textos que nos parecen chéveres o que, no sé, porque además un libro o un cuento pasa también como por tantos procesos de lectura y de relectura que a veces incluso la relectura se los tira, por ejemplo. Sí, es complejo, pero creo que es ahí donde uno dice, o donde uno debería decir, esto es mucho más común y sobrellevarlo es convertirse en escritor. Decir, bueno, ¿cómo hago? O esto lo voto, o le sigo camellando hasta que parezca que no lo hice yo. Entonces ahí está justamente el dilema. Y yo creo que de la decisión que uno tome, pues digamos, es como la decisión, como Morfeo dándote a elegir la pepa roja o la pepa azul, y de la decisión que tomes, digamos, es tú el desenlace, pero también el desenlace del texto. Este texto es lindo también porque este primer cuento, fíjate que yo lo escribí también de principio a fin. Eso no pasó con todos, pero este sí lo escribí de principio a fin. Y yo sentía que al mismo tiempo que iba esa voz desarrollándose, yo iba llevando los personajes. Entonces es como uno llevando de la mano a cuatro malandros y una fotógrafa, ¿no? Como a cuestas, al mismo tiempo de que va corrigiendo como el camino de todos para que todos anden juntos. Y eso pues es complejo. Bueno, no, ese cuento es La playa del fin del mundo para los que nos oyen, porque nos emocionamos mucho y ni siquiera dijimos cómo se llamaba, pero es ese, para que se pasen también a leerlo, porque es un cuento que a mí me pareció increíble. Y yo voy a seguir acá haciendo preguntas de técnica, ya se me está dando el tiempo, pero por favor, un poquito de paciencia. Y quisiera pasar, por ejemplo, a hablar de Las acólitas de la luna. ¿Por qué? Por el final de este cuento. Uno siempre ve sí, en la teoría, en los talleres, el final tiene que ser un puño directo que acabe con el lector. Pero bueno, y uno dice, bueno, pero ¿y eso cómo se hace? Pues suena muy bonito, pero ¿y qué? ¿Cómo? Y en este cuento, para no tirarle el spoiler a la gente, tú tienes un final muy poderoso, ¿no crees? Como que es un final que se queda con uno. Yo de repente me veía en el supermercado pensando en el final y yo decía, pero este man, ¿qué hizo? Y claro, era porque el final era muy poderoso. ¿Cómo fue ese final? ¿Lo tenías en la cabeza? Te da lidia los finales? ¿Eres de esos escritores que luchan con los finales o las cosas van saliendo? Bueno, ese final, en ese cuento, eres la primera persona que me pregunta por ese cuento, y ese cuento yo lo amo. Ya te voy a decir por qué. Te voy a dar tres razones por las que amo ese cuento. Ese cuento se me ocurrió por el final. Lo empecé desde el inicio, desde la primera oración, me acuerdo, pum, pero se me ocurrió por el final. Y es que un día estaba en el centro tomándome unas cervezas con unos amigos y dije, y había un perro en el bar. Y dije, como nunca había visto un perro en el bar. O sea, como esos que son tonterías, el que nos escuche y diga como, pero este man, ¿de qué hablas? Y yo siempre voy a bares donde hay perros. Yo en mi vida había visto un perro en un bar y el perro estaba dentro del bar y estaba parchando como con la gente. Y yo decía como, yo esto nunca lo había visto en mi vida. Y yo creo que iba persiguiendo a este personaje del Tropicana, ya lo venía persiguiendo en algunos bares del centro de aquí de Bogotá, pero ese perro en ese bar fue el que resolvió todo el cuento. Entonces yo dije como, yo tengo que explicar qué hace ese perro con ese collar en este bar. Al final, pues solo dejé algunos elementos del perro, del collar, pero esa fue la pregunta que igual la pregunta fue cambiando. Dije, bueno, al final, sí, en fin, pero ese fue como el impulso. Ese es un cuento que a mí me gusta mucho porque ese cuento yo atendí un café en Buenos Aires, en una calle que se llama Fitzroy, y en ese café mi atención sufría demasiado, eh, porque era la atención de la persona que está atendiendo al público. Entonces yo, por ejemplo, empezaba a leer un libro y llegaba alguien a pedirme un expreso.
o llegaba alguien a pedirme una Coca-Cola o a pedirme una cerveza. Entonces yo, digamos, en ese cuento lo que trato de hacer es cómo funcionaba mi pensamiento, cómo iba ese fluir de conciencia cada vez que alguien me pedía algo y cómo era para mí imposible, tremendamente difícil volver a la idea anterior. El día que yo entendí cómo más o menos era el mecanismo de Ulises de Joyce, lo estaba releyendo, intentando leer esos primeros tres capítulos como por quinta o sexta vez. Y estaba yo tratando de concentrarme y el celador del local de al lado, en la calle Borges, eh, que había sido boxeador, se llama Pedro Rojas. Hola Luchito, ¿cómo vas? Y tal. Y dice, levanté la cara y lo miré con tanta preocupación, yo tratando de entender un libro que se me estaba dificultando y que es difícil de leer. Y él me sonríe y me dice si tengo una pajita, un pitillo. Y yo digo, no es posible que yo viva en un mundo en el que estoy tratando de penetrar en un libro y tengo que pensar la próxima media hora en los motivos porque este señor que trabaja en un restaurante ha entrado a pedirme un pitillo. Y dije, claro, ese es el fluir de conciencia, ¿no? Los motivos que me tienen a mí pensando en el pitillo y no en por qué soy incapaz de avanzar en Ulises de Joyce es justamente lo que Joyce está proponiendo en este libro. Entonces, básicamente es una mesera que intenta reconstruir la vida suya y la de sus clientes, pero todo el tiempo está limitada por las peticiones de los tragos que fabrican en este bar. Y al final, de tanto observar, termina como enredada en cosas que ha visto, ¿no? Que creo que ser mesero, atender un kiosco, atender una licorería, son trabajos en los que hay que lidiar con el aburrimiento y el otro casi siempre se presenta, o la especulación sobre el otro se presenta casi siempre como un desvío del aburrimiento. Entonces era un poco eso. Y entonces otra vez el juego de los espejos, yo observando a Flora, observando al director de cine y viendo cómo los observo a ambos, ¿no? Y qué me dice esa observación y cómo ese fluir de conciencia, cuando empiezan a cerrar el bar, se va aburriendo y parece que este personaje ocupara todo el espacio y parece que estuviese también comprometido sentimentalmente con otra de las meseras y cómo ahí, digamos, va cerrando el texto con la escena final, que no es otra cosa sino otro de los pensamientos que ella tiene. A mí me han dicho mucho ese cuento, es raro, ese cuento, yo creo que es muy íntimo también y está mal. Yo creo exigirle al lector que comprenda el nivel de intimidad que tiene. Pero además ese libro, ese cuento, tiene un premio, que es el Premio Ciudad de Bogotá de 2018. Antes se llamaba Frutas de Duelo, hoy se llama Las Acolitas de la Luna. Alguien se preguntará, pero este tipo mandó un montón de libros editados. No, lo que pasa es que Casa de las Américas tiene un porcentaje en el que ya puede estar Sí, los publicado. textos, o sea, pueden estar publicado un porcentaje del libro de cuentos y esos dos ya habían sido publicados en premios. Los premios generalmente se publican en antologías que tienen muy poca Claro. circulación, entonces, pues, esos son ese es el pasado de las acolitas de la luna y Buenísimo. su final. La verdad es que, no, y hablando de los concursos, me parece también pues que es apenas justo que permitan esa clase de cosas, pues porque es que pidan que todo sea, sí, nuevo, también a veces es muy complejo. No, Pero aparte complejísimo. de, Complejísimo porque nadie te publica un cuento. O sea, todo el mundo te quiere publicar en revistas y en antologías gratis y luego es un problema publicarlos luego porque todo el mundo quiere que sean inéditos. Entonces, como la tensión entre, bueno, si lo publico, ya no lo puedo volver a publicar, claro, porque publicar algo que ya ha sido publicado es un lío tremendo. y muchas veces Entonces, que los publiquen o que ganen concursos también es como gasolina para decir, ah, es que el cuento de verdad funciona, y si en los otros concursos ya dicen que no se puede, pues es una mierda, porque uno dice, pero preciso los que ya sé que sí funcionan, no los puedo usar para nada. hay
hay también truco. Yo creo, y yo esto lo aprendí, digamos, recientemente, eh, pero hay truco ahí. Me negué a publicar, por ejemplo, en revistas los cuentos. Y yo creo que hay gente de medios digitales, impresos, los poquitos que quedan, interesados por el cuento, eh, que son muy buenos editores. Entonces yo creo que si uno pasar el cuentista que pasa como por esa experiencia de la edición con un editor que sabe, esos editores que saben generalmente botan muchas luces sobre las fallas, sobre las muletillas, sobre los usos o los excesos de uno. Entonces yo creo que a veces esa publicación, que yo me la salté por puro temor, pero esa publicación como en medios, en revistas, dando con buenos editores, es linda. Y yo creo que también es muy reconfortante algo. Yo he tenido la fortuna de los premios, pero a ver, también es bacano que alguien te lea en una página web y que puedas decirte, oye, a ver, no sé, no sé, todavía no eres Edgar Allan Poe, pero me gusta, ¿no? O sea, como, Claro. y también eso es muy difícil de entender. Yo creo que eso me tardé muchísimo tiempo en entenderlo y es que yo tenía una imposibilidad para publicar estos cuentos. Y es que estos cuentos son un formato de cuento largo. Nadie te Sí. publica un cuento de 20 páginas. Están en un límite raro, es un cuento extenso. Y eso es muy poco atractivo, por ejemplo, para las revistas en impreso. Pero cuento final tenía que tener 30 páginas. O sea, ese cuento yo no lo concebía de 5 páginas y puede que dijera lo mismo, pero yo lo concebía de 30 páginas. Igual, no sé, para mí Una bala en la familia es un cuento de un solo párrafo. Y eso es complejo diagramarlo en una revista porque el lector va a decir, ¿esto qué es? Entonces, pues nada, a mí el, el, ha sido una negociación, creo que no es del todo malo publicar, diga con buenos editores, pero sí creo que a veces no es tan bueno como publicar cualquier cosa, afanarse Claro. por publicar, o dar con un editor que simplemente te publique tal cual, porque creo que eso a veces daña mucho, sí, la escritura, la pretensión que uno tiene sobre la escritura propia y la pretensión que uno tiene sobre los demás, de la lectura de los textos de uno. Entonces, yo creo que es importante entender dónde están como esos caminos en los que el cuento puede ser, ¿no? Hay gente que se ha hecho camino de cuentista publicando en el New Yorker, ¿no? Y ese es un camino tremendo, ¿no? Y yo creo que con los medios que tenemos disponibles en América, pues se puede, ciertamente. Y creo que es un camino también. Listo, entonces estas dos preguntas, la que sigue siendo también de técnica. Quiero preguntar por interior de una mujer con perro. Primero, el título me parece bellísimo, me parece, sí, excelente, pero quiero preguntar es porque este cuento no tiene puntos, o sea, tiene punto y coma, pero no tiene puntos. Y yo quiero preguntar, ¿eso cómo se hace? ¿Uno cómo hace un cuento de esa manera? Primero, para que no suene supremamente mal, desorganizado, no se entienda nada. Y segundo, pues a la hora de escribirlo, uno cómo lo hace para no sentirse también que se está perdiendo y se está yendo para cualquier lado. En ese momento yo estaba en 2018, yo estaba enamorado de Ulises profundamente y yo quería que este libro terminara con una versión propia del monólogo de Molly Bloom. Y yo dije, bueno, no puedo lograr eso, tengo que aterrizarlo a mi contexto. Y dije, bueno, quiero experimentar con algo. ¿Qué pasaría si yo prescindo de un sentido? Yo soy miope, entonces yo tiendo a las imágenes visuales. Eh, entonces, ¿qué pasaría si yo prescindo de un sentido en un, en un, en un cuento? Yo digo, bueno, si yo prescindiera de un sentido, digo, ¿qué pasaría si todas las metáforas que tienen que ver o todas las imágenes que tienen que ver con la audición, todas las metáforas que tienen que ver con el gusto, todas las metáforas que tienen que ver con el tacto, y las fui explorando? Y dije, no, voy a escribir un cuento sobre una mujer ciega. Entonces, ahí fue. Dije, bueno, entonces quiero que esta mujer ciega, a mí me encanta un cuento de Bolaño que se llama Playa.
Y playa no tiene, no tiene puntos. Creo que el río de Cortázar tampoco tiene puntos. Y esa es una forma de cuento que me parece linda y que me gusta y que quería explorar, quería saber si yo podía escribir así. Yo creo que los escritores de cuento tenemos que ser muy fieles a los cuentos que nos gustan y a esa pregunta, como yo quisiera escribir un cuento que tratara sobre. Ahí está el cuento, o sea, ahí está el cuento que vas a escribir, está cuando te haces esa pregunta, como yo quisiera escribir un cuento sin puntos. Listo. Entonces, esta es una mujer ciega, ya tenía la mujer ciega, ya tenía el sentido del que quería prescindir, tenía esta serie de cuentos sin puntos que me gustan, el monólogo final de Molly Bloom en Ulises no tiene comas tampoco, ¿no? Que eso lo uso un poco en Una bala en la familia, donde Sí, ella en un punto se suspende y se retiran las comas y los puntos, que es sí, sí, mucho más claro. parecido al monólogo de Molly Bloom. Venimos, en ese Sí, cuento venimos como entonces, en un ritmo, sí, pues, o sea, no tan demencial y de repente le metes el acelerador, le quitas, claro, y empieza a acelerar durísimo, que eso pasa en ese cuento, pero claro, en este último sí, todo es, vamos a 100 de una. claro, claro, entonces yo dije, bueno, si voy a suprimir los sentidos, si voy a suprimir un sentido, voy a suprimir, si voy a suprimir un sentido y ese sentido va a ser la vista, y esta mujer puede leer en braille, voy a suspender los puntos, ¿no? O sea, como que a la suspensión de ciertas metáforas voy a suspender este signo, voy a suspender el punto. Y yo creo que eso, cuando lo estaba escribiendo, también me daba como la sensación de estar tanteando, ¿no? De estar un poco desubicado, de haber perdido un asidero y yo creo que pues la vista, para quienes vemos, pues es un asidero importante, saber que mi puerta está a 5 pasos de donde estoy, saber que pues, hasta aquí llega la Sí. pantalla, etcétera. Entonces, pues a eso le vino pues una investigación sobre la ceguera y una investigación pues, sobre el cuento y el uso del cuento sin puntos y el uso de la coma y de otras formas, digamos, como de oración eh, y de subordinación que pudieran prescindir del punto. Y experimentación, o sea, uno con uno mismo diciendo, bueno, aquí voy a meter un punto, listo, pero no lo voy a meter, ¿no? Eh, También como, sí, que creo que hay trabajo en ese cuento, menos del que pareciera, porque creo que es un cuento que escribí, que se me facilitó mucho escribir, no sé por qué, pero también hay trabajo luego de de casi un trabajo minucioso en la edición. Es un cuento que editarlo es difícil porque hasta Claro. cierto punto para el ojo de uno es cansón saber si en la coma sobra, si va a punto, si va a coma, si va a punto y coma, si va a 2 puntos. Entonces, ese es como la pesadilla, ¿no? Pero pues ahí lo que decíamos al principio es donde uno se abraza con los maestros de uno y los maestros de uno le responden y le sonríen y dicen como, ah, bueno, quería ser cuentista, quería hacer un cuento redondo, pues experimentalo porque tener un cuento redondo también es agobiante en ciertos sentidos. No, conceptualmente está muy bacano, está una chimba eso de, sí, del braille y los puntos, eso está muy bacano. Pero bueno, listo. Felipe, para dejarlo ya, ir a disfrutar este viernes, esta tarde, tomarse una cerveza, leer, yo no sé. Viene la última pregunta que también es icónica acá de los uno contra uno de literatos y es, sabiendo que se ganó el concurso de la Cueva y que fue como su primera publicación, esta es una pregunta que siempre hago y es, ¿qué hizo con esa plata que se ganó tras publicar su primer cuento, su primera cosa de literatura? Bueno, me fui, me la fui gastando en la carrera, me la fui gastando en la carrera para terminar, digamos, el derecho, me la fui gastando así. Y luego la terminé de gastar cuando me gradué y me fui a Argentina, duró muy poquito, eh, allá, aquí duró un poquito más, pero ya cuando uno convierte eso a dólares y a eso le pones un viaje en el que tienes que vivir, yo creo que al cabo de 3 meses ya estaba trabajando en el kiosco, que es como la siguiente estación al premio. Entonces, sí,
Sí, sí, tampoco sabía muy bien qué hacer en ese momento con esa plata, pero creo que fue un buen impulso, me determinó para ese viaje a Argentina, para darme cuenta también de otras cosas sobre mis cuentistas favoritos de ese momento y sobre la escritura mía en soledad y en desempleo y eh, sí, en oficios eh, humanos, en el conocimiento del precio de las cosas y de la sal. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por este espacio, por estar acá. Yo lo disfruté demasiado. Su libro, la verdad, tu libro, la verdad, me pareció una chimba. Me lo leí pues muy rápido, realmente. Me tocó releer varios cuentos porque yo decía, no, no puede ser posible que esto esté pasando. Em, y nada, pues muy feliz, de verdad, muy feliz y agradecerte de nuevo por estar acá. No, Federico, muchísimas gracias a ti y gracias a la audiencia también por interesarse por el cuento. Yo creo que estos espacios son muy importantes, de verdad, porque a veces cuando escribes estás solo y cuando te rechazan un cuento, cuando no quedas en un concurso, cuando lo mandas y no se lee, parece que no le interesa el cuento a nadie. Y yo, pues este libro se lanzó hace un mes y les digo a las personas que escriben cuentos, síganlo haciendo, eh, porque yo creo que es un género que de verdad está lleno de satisfacción, que es un género que cuando uno logra buenos cuentos está lleno de retroalimentaciones hermosas como esta que me das y pues permite hablar en unos términos eh, pues muy, sí, menos solitarios sobre un género que a veces pareciera en vías de extinción. En este capítulo número 60, el autor invitado fue Felipe Núñez Mestre, escritor colombiano, y hablamos sobre su libro de cuentos titulado Todos somos islas, y el cual fue editado por Rey Naranjo Editores. Mi nombre es Federico Araya Galán y nos oímos en un siguiente capítulo para hablar más del género del cuento.